Todas las naciones de Europa, todos sus ciudadanos se enfrentan hoy mismo a una crisis existencial por partido doble. El sistema de euro y todo el sistema financiero transatlántico han entrado en un proceso de desintegración total de la economía. No es una crisis, tampoco una recesión, ni siquiera una depresión, sino una desintegración. La pregunta es, ¿podemos pararlo? En los últimos 10 años, la Unión Europea se ha convertido en un superestado. Sin embargo, carece de todas las características que debe tener un Estado, entre ellas la de poder cuidar del bien común. Tampoco la Constitución Europea tiene ni el consentimiento ni el apoyo de los ciudadanos. Lo que sí tenemos en Europa es una burocracia descomunal, toda una serie de organismos superpuestos que no rinden cuentas a nadie. El colapso del sistema monetario transatlántico significaría la desintegración por una reacción en cadena o mediante la destrucción de los bienes de Europa y América del Norte en una explosión hiperinflacionaria tal y como ocurrió en Alemania en 1923. Dentro de unos minutos hablaremos con Helga Zepp, la fundadora de Plataforma Política Buso en Alemania y también la fundadora de Instituto Schiller. Pero primero, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre la integración europea. ¿Cuál es el futuro del nacionalismo europeo? A ver lo que opina la gente. Una diferencia muy grande entre lo que es lo de arriba y lo de abajo. A mí me gustaría que el nacionalismo fuera la humanidad. Una integración comercial muy fuerte. Ni idea. No respondo a eso. Por lo que uno oye de los expertos, los economistas y tal, por lo visto habría mucho desastre. Hombre, a los políticos les interesa porque para ellos es un chollo. El estado de bienestar, que sin duda es el estandarte de la Unión Europea. Conflicto grandísimo, volver otra vez a la peseta. Le conviene, la cuestión es que si empieza a combatir todos los problemas que tiene por cuenta propia, pues no lo va a lograr. Que no hay cosa más tonta que un obrero de derechas. Helga, bienvenido desde la sombra. ¿Por qué piensas que las dos únicas opciones del actual sistema transatlántico son la ruina y el impago o un estallido? La cuestión es que durante estos 5 años que ha durado la crisis financiera comenzada en julio de 2007, las instituciones financieras han convertido la deuda especulativa privada en deuda pública estatal. Ahora intentan rescatarlas imponiendo la austeridad pública en países como Grecia, España, Italia y Portugal, aunque también en los países del norte. Si esto no se lleva a cabo, se produce el desplome inmediato del sistema bancario. Los Estados Unidos necesitan como mínimo 8.000 millones de euros este año. Pero si te pones a imprimir esa cantidad de dinero para impedir el desplome bancario, se dará una explosión de hiperinflación en un tiempo muy corto. Miramos Grecia. Lo que intentan hacer es reventar el sistema, pues al no dejar que Grecia reorganice su sistema, están convirtiendo a este país, pobre Grecia, en un instrumento pidiendo que la deuda griega sea compensada por Europa. Pero esa deuda no vale nada. Es un desperdicio, dinero de Monopoly. Aunque claro, a pedirle a Europa, que a su vez sufre su propio derrumbe financiero, que absorba una deuda impagable, la cual los griegos, por cierto, nunca podrán pagar, indica que es seguro que se va a destruir Europa. Y se está haciendo, y se hace a propósito, pues nadie, ni siquiera el presidente de la Comisión Europea, Barroso,
cree que Grecia, Portugal y España pueden ser salvados. Lo absolutamente seguro es que estamos en un proceso de total desintegración económica. Pero es esta desintegración accidental, es decir, el resultado de una mala planificación, o se ha hecho a propósito. Y si es así, ¿por quién y por qué? Es ambas cosas. Yo diría que hay diferentes grupos con diferentes intereses. Pero fíjese en lo que dijo Jacques Attali en entrevistas públicas. Dijo que el antiguo euro había sido concebido como un mecanismo deliberado para imponer la unión política, con la que nadie estaba de acuerdo. En otras palabras, cometieron un burdo error al crear el euro para poder, en la primera crisis, imponer una dictadura política, en la forma en la que vemos actualmente con el MSE. Creo que la intención era la industrialización de Europa. Y si se fija en las políticas de la Comisión Europea respecto a España, por ejemplo, verá que cancelaron todos los programas que hubieran permitido la recuperación española, como por ejemplo el 25% del presupuesto científico. Creo que está muy claro que nadie en la Unión Europea tiene la intención de que España se recupere. Y de hecho creo que el auténtico objetivo, dado el hecho de que la Unión Europea es la más rica expresión del Imperio Británico, es la reducción de la población y la vuelta a determinado tipo de estructura feudal. Lo que queremos decir con globalización, entre comillas, es en realidad el Imperio Británico. Si tomamos el conjunto de los bancos centrales, los bancos de inversión, los fondos de inversión libre, las operaciones bancarias en la sombra, las empresas de crédito y la manera en que estas instituciones financieras controlan no solo el sistema económico, sino también los gobiernos. Y añadimos a todo esto los Commonwealths y los mercenarios privados que constituyen actualmente los ejércitos. Tenemos al Imperio Británico bajo otra forma, pero sigue siendo el Imperio Británico. Helga, esta crisis tiene ya 5 años y en todo este tiempo los gobiernos de G20 han sido incapaces de tomar la menor medida para regular el sistema bancario. ¿Por qué crees que los gobiernos parecen menos poderosos que las instituciones financieras de estos mismos estados? Si recordamos los años 30 y 40 en Francia, vemos que existe un fenómeno llamado sinarquía. Incluso hay un estatuto de la sinarquía en el que se afirma que las instituciones financieras se aseguran de que ningún político llegue jamás a un alto cargo si no está al servicio de los intereses de la banca, sobre todo en un momento de crisis. Tienen que estar absolutamente seguros de que no servirán al bien común. Si nos fijamos en ello actualmente, la mayoría de los políticos sigue este principio de aliarse para seguir adelante. Pero en algunos casos han de demostrar que tienen un cadáver en el armario para hacer carrera. Solo quiero recordarle que algunas personas que se han convertido en ministros fueron alborotadores callejeros en su juventud y ahora posan como si fueran grandes estadistas y dirigen el Consejo Europeo de Asuntos Exteriores junto a George Soros. Aquí tiene un caso clásico de gente que quiere demostrar que está totalmente a favor del sistema antes de poder hacer una carrera, y sus delitos previos o sus fechorías son la garantía de que nunca abandonarán el sistema. El movimiento sinarquista se creó como el contraataque de la oligarquía a la Revolución Americana y a los principios del nuevo Estado soberano. Realmente surge durante el periodo de Revolución Francesa y las consecuencias del terror jacobino fue el surgimiento del primer movimiento fascista moderno,
el de Napoleón Bonaparte. Y sinarquismo fue concebido como ese fundamento ideológico del sistema de Bonaparte dictatorial fascista. Durante el siglo XX, el sinarquismo era una especie de pantano general en el que surgió el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán. Después se extendió por toda Europa: Francia, Gran Bretaña, Alemania, Holanda y Bélgica. Sus miembros eran la élite europea, la gente como Helmut Schacht, el banquero de Hitler, la cúpula de Bank Worms, el banco que controlaba el gobierno de Francia en otoño de 1941, Banco Lazard, Montague Norman, el gobernador del Banco de Inglaterra. Los descendientes de los anarquistas son tipos como Milton Friedman y George Shultz, la eminencia gris detrás de la presidencia de George W. Bush. Repito, el sinarquismo quiere devolver el poder del Estado-nación a la aristocracia mundial. Helga, tú has propuesto abandonar el euro y volver a las monedas nacionales, además con tipos de cambios fijos. ¿Nos podrías explicar cómo y por qué? Sería muy fácil, igual que lo fue pasar de las monedas nacionales al euro. Sería muy fácil volver a las monedas nacionales. Lo único que hace falta es basarse en las existencias e intereses de cada país participante en la zona euro y cancelar los tratados, desde el de Maastricht al de Lisboa. Luego se vuelve a la soberanía de la propia moneda y de la propia economía. Se declara una moratoria bancaria, como hizo Roosevelt. Se investiga cuáles son los activos en las cuentas de los bancos. Se marcan los billetes con una especie de tinta magnética y se impone un control de los cambios durante un corto espacio de tiempo. Luego se pasa a la nueva moneda. De esta manera se podría relanzar la economía real. No obstante, habría que combinar esto con unos tipos de cambio fijos en el sistema crediticio. Uno de los peligros de todo el entramado de la Unión Europea es el Tratado de Lisboa, que reemplazó a la Constitución Europea. Un truco sofisticado para hacer el monstruo de Lisboa aún más apetecible ha sido el presentarlo como una base necesaria de la identidad europea para contrarrestar la agresiva y negativa influencia norteamericana sobre los demás continentes. Sin embargo, esto es un timo con cebo deliberado, al mismo tiempo que se va definiendo claramente una fusión entre la Comunidad Europea y la OTAN. El movimiento de la expansión hacia el este de ambos es evidente que lo que tenemos es una estrategia un tanto imperialista de confrontación con China y con Rusia, algo que estas dos naciones han entendido bien durante bastante tiempo. Helga, tú defiendes la aplicación de la ley Glass-Steagall. ¿En qué consiste la ley Glass-Steagall y por qué es tan importante? Eso es lo que hizo Franklin D. Roosevelt en respuesta a la crisis de los años 1929 a 1933, sencillamente separando los bancos comerciales de los bancos de inversión. Lo que tenemos que hacer hoy en día es exactamente lo que hizo Roosevelt en el 33. El Estado debe garantizar la banca comercial para que pueda ofrecer créditos a la economía real. Los bancos de inversión deben imprimir sus cuentas en orden, sin ventajas fiscales o paquetes de rescate, o sea, sin tener acceso a los activos de ahorro de los bancos comerciales. Si publican sus cuentas en orden y resulta que son insolventes, mala suerte, deberán declararse en quiebra. De esta manera nos quitaríamos de en medio todo ese volumen de millones de residuos tóxicos en forma de contratos derivados, que son la razón por la que el sistema está a punto de explotar. ¿Cómo podría aplicarse el sistema Glass-Steagall en el contexto europeo? ¿Qué precedentes hay?
Creo que el mejor ejemplo de precedente es la reconstrucción de Alemania en la posguerra. Recuerde que Alemania en 1945 había quedado arrasada por los bombardeos y el Plan Marshall, administrado por el Banco Estatal Alemán de Crédito, aplicó el modelo de Roosevelt para la reconstrucción, utilizando las instituciones financieras para canalizar los créditos estatales hacia proyectos bien definidos. Todos sabemos que Alemania pasó de ser una montaña de escombros al famoso milagro económico alemán en pocos años gracias a este método. Este es exactamente el mismo método que debe aplicarse en todo país europeo hoy en día. Si hay voluntad en las instituciones y la población de hacer tal cosa, es perfectamente posible hacerla en cada país, no solo en Alemania. Secretario de Estado George Marshall propuso una solución a la desintegración económica a las que se enfrentaban los países europeos tras la Segunda Guerra Mundial. De ahí viene el nombre Plan Marshall. Estados Unidos se comprometía a proporcionar ayuda para reconstruir económicamente a Europa. A cambio, Estados Unidos eligió la liberalización del comercio y del mercado europeo, lo cual garantizaba la americanización de Europa. Plan Marshall, además de ayudar a levantar Europa, dio origen en 1950 al Plan Schuman, lo cual dio origen a su vez a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y finalmente al Mercado Común, la primera piedra de la construcción de un imperio, el de la Empresa Mundial S.A. Helga, tú presentaste un plan para el milagro económico en Europa meridional y el Mediterráneo. ¿En qué consiste este plan? Partimos de la Conferencia de Ministros de Transportes de la Unión Europea, en la que se decidieron 10 pasillos prioritarios de transporte. Pero estos nunca se han construido o en muy poca medida. Si pusiéramos esto en la agenda, conectaríamos las vías fluviales europeas del Rin, Main, Danubio y el Canal, que a través de un sistema de ríos y canales comunicaría ese sistema con el Mediterráneo. Esto implicaría llevar las comunicaciones de alta velocidad a los Balcanes, a Grecia y a Italia del Sur. Se harían túneles desde Sicilia a Túnez y, naturalmente, el famoso túnel bajo el estrecho de Gibraltar, del que se hizo un estudio de viabilidad en 2006 y que dio origen al Acuerdo Hispano-Marroquí de 2009. Todos estos son proyectos muy tradicionales y que no tienen nada espectacular. Sencillamente, no se han construido bajo el régimen de la austeridad de la Unión Europea. Todos esos proyectos podrían empezarse ya mañana mismo. Aumentarían la productividad y, contrariamente al turismo o la burbuja inmobiliaria, desarrollarían realmente la mano de obra en Europa, Portugal y los demás países. Además, traería riqueza física y aumentaría los niveles de la población, porque el progreso y el desarrollo de la sociedad están directamente proporcionales a la densidad de los habitantes. Son proyectos muy ambiciosos. Helga, ¿de dónde saldrá el dinero? Esa pregunta se ha silenciado desde el momento en que se utilizaron miles de millones en rescates. Solo en Estados Unidos, creo, se han empleado de 25 a 29.000 millones para rescatar el sistema bancario. Una vez calculé que para construir un tren maglev entre Siberia y Lisboa costaría entre 4 y 5.000 millones de euros. Calderilla. Pero tendríamos multitud de conexiones maglev más entre Siberia y Europa del Sur. La financiación, en este sentido, no es lo que la gente dice que es. Los rescates son dinero pagado por obligaciones pasadas, deudas pasadas. Es dinero debido, dinero sin valor. Si sacas un crédito para la producción futura con la que crear un desarrollo real, empleos productivos y una gran riqueza real, es un dinero
que no es inflacionario y es una inversión que crea riqueza para el futuro. Helga, hablando del futuro, ¿qué significa para el plan la reciente popularidad de Curiosity? Eso es muy importante, porque en los últimos 40 años, la razón por la que estamos en esta crisis de desintegración existencial es que el paradigma de los últimos 40 o 45 años, es decir, apartarse de la producción en beneficio de la especulación, toda la contracultura, el equivocado camino del enriquecimiento, era un error. Tenemos que recuperar el optimismo del proyecto Apolo, con el que todo el mundo pudo ver que se puede salir al espacio y colonizar el espacio, que no hay límite para las capacidades humanas ni para la realización de hazañas científicas. Tenemos que relacionar el proyecto de alunizaje Apolo con el tema del proyecto Curiosity. Helga, eres fundadora de BUSO, un importante partido político alemán. Mucha gente, sobre todo gente en el sur de Europa, le está echando la culpa a Alemania de sus problemas económicos. ¿Cuál sería tu mensaje para esa gente? Para empezar, que no confundan a Alemania con la señora Merkel. Por suerte son dos cosas distintas. La señora Merkel es una política dirigida por los mercados financieros, sin ninguna compasión por el bien común de las personas, ni de las de España ni de las de Alemania. El pueblo alemán está sufriendo igual. Mi mensaje es que nos concentremos en estos proyectos conjuntos de desarrollo para unir nuestros países como territorios soberanos y llevar a cabo una misión conjunta y soberana entre los Estados europeos. Creo que tendríamos un futuro precioso si toda esa burocracia de la Unión Europea quedase pronto en el olvido. Tengo una sugerencia. Vamos a deshacernos de la burocracia de Bruselas. Despedímoslo a todos, son ineptos. Esa gente no ha hecho nada útil en su vida. Quitémoslo de encima a tipos como Van Rompuy, el presidente del Consejo Europeo. No porque sea un estorbo inservible, sino porque es malvado y muy peligroso. No es la primera vez que un tipo corto, sin afecto y malintencionado logra hacerse un hueco en los intestinos del poder. Helga, ¿cuáles son los pasos que sugerirías para que Europa supere la crisis? Creo que lo más importante ahora mismo es ocuparse del hecho de que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Lo que está pasando en Siria, en particular, es la mentira más grande que he visto en mi vida. Ese tipo de oposición no existe. Hay una oposición, pero pacifista. Lo que pasa es que los rebeldes están siendo financiados y organizados de manera militar por países extranjeros. Los Estados Unidos y varios países de la OTAN. Esto amenaza con desencadenar una posible guerra nuclear con Rusia y China. Tenemos que reconocer a toda costa que necesitamos un cambio de paradigma. No podemos seguir solucionando los problemas de la Tierra con medidas geopolíticas y con la guerra. Tenemos que reemplazar esto por los objetivos comunes de la humanidad. Se acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme a su programa. La verdad descansa sobre la posición suprema del orden de las cosas. La verdadera soberanía no se halla en la opinión popular, sino en los procesos creativos de la mente humana individual. Existe una solución. Esta solución, sin embargo, es absolutamente imposible dentro de nuestro sistema actual. El sistema financiero mundial está en quiebra, sin remedio, y la economía actual de casino especulativo debe ser reemplazada por un sistema de créditos que se orientan exclusivamente hacia las futuras inversiones en la economía real. La reconquista de la soberanía nacional
es la condición indiscutible tanto para la recuperación económica como la preservación de la paz en la tierra. A Europa y a sus ciudadanos les va la vida en ello. Hasta que podamos transportar a la humanidad a la edad de la razón, la historia va adquiriendo forma no por la voluntad de las masas humanas, sino por un puñado de aquellos que para bien o para mal dirigen el destino de toda la humanidad como manada de vacas de pasto en pasto y en ocasiones también al matadero. Yo soy Daniel Stulin, gracias por estar con nosotros, hasta la semana próxima.